Hola, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Un saludo desde la ciudad de Rosario, acá desde los estudios en Conclusión TV de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario. Un placer estar nuevamente con ustedes. Y volvemos a la historia argentina. Retomamos la figura de don Bernardino Rivadavia, ya conocido de Mates con Historia. El Mates con Historia anterior nos dedicamos a tratar de brindar un perfil, ¿sí?, humano, psicológico, para tratar de entender el personaje. Y en esa ocasión les dije que íbamos a tratar de adentrarnos, sobre todo hoy, en la cuestión económica, porque también la obra de Rivadavia, primero fue ministro de gobierno, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de Martín Rodríguez, 1821-1824, y luego va a ser presidente de la República. Después vamos a ver cómo llega a ser presidente de la República, pero este programa tiene que ver con la obra económica, la labor económica. Allí tenemos de fondo una imagen que por supuesto se vincula con este tema que vamos a analizar hoy, con un especialista, un invitado especial, ya les voy a decir de quién se trata. Un bono de la famosa casa Baring Brothers. La Baring Brothers era un banco británico de la City de Londres, muy activo en la época mediados del siglo XIX, junto con otros, ¿sí?, no va a ser el único, y que, termina quebrando en la década del 90, en la pasada década del 90, ¿no? La banca Baring Brothers, y ese era uno de los bonos emitido como consecuencia de la toma del famoso empréstito con la casa Baring Brothers. Pero como son temas técnicos, económicos, me pareció importante que esto lo analizáramos con un especialista, y ese especialista es el invitado de hoy, que es el licenciado Fernando Ventura, a quien ya le doy la bienvenida. Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Mates con Historia. Gracias, Pablo. Un placer estar acá. Bien, vamos ya compartiendo un primer mate acá con Fernando. Y bueno, yo a Fernando lo conozco de hace muchos años. Es una amistad que nacida en nuestra juventud, en nuestra común juventud, podríamos decir. Fernando es rosarino, es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Rosario, da clases, es docente en la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Rosario, y también das una materia en la licenciatura en Relaciones Internacionales, que es la materia, ¿cómo se llama? Política Económica. Política Económica. Entonces creo que es la persona indicada, ahí está haciendo una lectura de su material. Yo también, y yo ya me anticipo, este libro, si les interesan las cuestiones económicas vinculadas. Acá tenemos uno que también lo trajo Fernando, Rivadavia y el imperialismo financiero. No se asusten, la palabra imperialismo hoy asusta a algunos. Bueno, no, sí, hay un imperialismo financiero. José María Rosa, ¿sí?, un autor conocido. Bueno, este es un librito específicamente en el que aborda Rosa, el Pepe Rosa, este tema. Y también hay otro que de refilón, Julio Irasusta, ¿no?, la influencia económica británica en el Río de la Plata, también muy cortito y al pie, ¿no? Editorial Eudeva, ¿no?, cuando la editorial era la editorial de la Universidad de Buenos Aires, década del 60, década del 70, Eudeva publicaba muchísimo y para todos los gustos. Acá que me estás pasando, otro clásico. Vos sabés que lo busqué, Raúl Scalabrini Ortiz, Política Británica en el Río de la Plata. Lo busqué y no lo encontré en mi biblioteca, quizá lo presté, bueno, en fin. Pero lo tenía. Perfecto, gracias, Fernando. Bien, hecha esta introducción, Fernando, ¿qué fue ese famoso empréstito con la banca Baring Brothers? Ponernos un poquito en antecedentes. Bueno, ¿fuimos los únicos que tomamos crédito? No, para nada, casi toda América hispana, mejor dicho, casi toda América Latina tomó empréstitos con las casas bancarias de la City londinense. Bien. Sí, el tema está en que, por ejemplo, Brasil tomó empréstito con la casa Rothschild, la más grande y la de mayor prestigio, que no le prestaba Rothschild a las ex colonias españolas. Entonces, las casas bancarias de menor trayectoria o
que tomaban más riesgo, como Baring, Ulet, bueno, varios, prestaban a las nacientes repúblicas hispanoamericanas, ¿no? Pero Colombia tomó empréstito, Perú tomó empréstito, Chile, México y bueno, en nuestro caso, todavía la provincia de Buenos Aires. Claro. Hago una digresión que ya lo hemos Porque explicado. el empréstito se autoriza en 1822 y se termina de ejecutar 1 de julio de 1824. Hoy estamos grabando, hoy es 1 de julio del 2025, con lo cual estamos de efeméride. Entonces, habíamos dicho ya en ese Mates con Historia, en el que analizamos la batalla de Cepeda y el Tratado del Pilar, que en 1820 se produce la disolución de las autoridades nacionales, es decir, no hay una autoridad nacional y durante 5 años no la va a haber. Por tanto, cada provincia de alguna manera reasume su independencia más que su autonomía, hasta que esto vuelva a, digamos, derivar en una presidencia que va a ser precisamente la de Rivadavia, ¿no? Ahora, esta simultaneidad en los créditos por parte de casas bancarias con casa matriz en la City de Londres, con las repúblicas surgidas del proceso de balcanización sudamericana, que vos mencionaste, hablan de que, podemos decir que esto era una política británica de que estos territorios, estas nuevas repúblicas, se endeudaran específicamente. ¿Es así? A ver, no hay documentos que expliciten eso, pero bueno, es muy casual que inclusive hasta están los mismos personajes. Por ejemplo, los Parish Robertson, ¿no? O sea, los hermanitos que, por ejemplo, estuvieron en la batalla de San Lorenzo, estaban después en el Perú, en Chile, se entrevistaron con... El único que los sacó de su país fue Gaspar Rodríguez de Francia, ¿no? En Paraguay. En Paraguay. Pero bueno, se entrevistaron con Artigas. Claramente, bueno, según José María Rosa eran espías británicos del Foreign Office, o sea, tenían claramente una relación casi directa con Joseph Planta, que era el encargado para Hispanoamérica del Foreign Office, ¿no? De Castlereagh primero y después de Canning. Bien. Bueno, con lo cual, ya te digo, Parish Robertson están, por ejemplo, en el empréstito de la Argentina, bueno, de Rivadavia, y después también está en el empréstito indirectamente, en el empréstito del Perú. Bien. Ahora, ¿qué persigue Gran Bretaña con esta política crediticia? Que además los montos son también muy similares, sí, casi al mismo tipo de interés. Sí varían por ahí el descuento, pero todos en general al 6-7% de interés, una amortización de un 1 o más de un 1, un 10, bueno, dependiendo. Y todos en general entre 1 millón y 2 millones o 2 millones y medio de libras esterlinas. Okay. Muchas de las cosas tienen que ver cuando, a ver, acá Rivadavia logra que ahí se ve uno para vos, logra que se apruebe ese empréstito por parte de la legislatura. Se ha dicho mucho en cuanto a que, porque a ver, en términos económicos, para alguien que yo no conozco de estas cuestiones, era un engaña-pichanga, era un crédito conveniente. Porque ¿cuándo se va a terminar de pagar el crédito que tomó la provincia de Buenos Aires y después se nacionalizó, ¿no? con el tiempo, yo diría que fue de los peores claro. Que se ven en Hispanoamérica. Obviamente, el que tomó el Perú era hasta más ventajoso, seguramente el de Chile, no recuerdo ahora las características, pero muy probablemente también. Y ni hablar el que le dio Rothschild a Brasil, ¿no? Muchísimo más ventajoso que el de Rivadavia. O sea, era un crédito con un descuento ya de un 30%, o sea, llegaba del millón de libras que estaba autorizado a tomar sí. Rivadavia, llegaban 700.000. Que sí. Ni siquiera llegaron a las 700.000, por supuesto, porque se adelantaron, se tomó la Casa Barenbrada 2 años de amortizaciones y sus respectivos intereses por adelantado, con lo cual llegaron alrededor de
560.000 libras, o sea, un poquito más de la mitad de lo tomado. La mitad de lo tomado, pero nosotros pagamos intereses por la totalidad. O lógicamente, y a una tasa del 6% de interés, sí. Bueno. Esto de las amortizaciones, como que el acreedor, el futuro acreedor de la Argentina, para asegurarse que no va a salir perdiendo ante un eventual cese de pago, digamos, exacto, todos esos gastos ya los descuenta de entrada. Los descuenta de entrada, también, bueno, las comisiones del consorcio se llama, bueno, en realidad el grupo que gestiona el crédito, que están británicos y argentinos, ¿no? Entre ellos, bueno, Félix Castro, que es un poco el que negocia por Provincia de Buenos Aires el crédito, están los Paris Robertson, están comerciantes británicos, está Braulio Costa, está Sáenz Valiente. Todos apellidos ilustres. Y eso sí ganaron con el empréstito. Ganaron. Claro, bien. Especialmente Félix Castro. Ahora, ¿por qué es criticable que la Argentina? Porque yo no conozco nada, ¿no?, de economía, pero digo, en realidad tomar crédito es como sacar un crédito uno. Uno puede sacar un crédito para comprar una casa, o para construir una casa, o para comprar un auto, y bueno, y eso, la mayor parte de los hogares, de hecho, hay que ser casi privilegiado hoy por hoy para poder acceder a ese crédito. Es parte de la dinámica económica cuando uno no cuenta con el suficiente efectivo. Ahora, ¿por qué es criticable cuando un país es el que se endeuda en estos términos que vos acabas de decir? A ver, un empréstito, un crédito externo, primero ya habla de que no hay suficiente capacidad de ahorro, con lo cual uno se tiene que endeudar en una plaza extranjera. Si además el que te da el crédito está bastante influenciado, está bastante diplomatizado, gestionado, o interviene el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese otro país, bueno, ya no es solamente una cuestión entre una casa bancaria y un Estado que está corto de plata para una obra pública, por ejemplo, que era el fin supuestamente del crédito El puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires, aguas corrientes, cuestiones municipales, implantar pueblos de frontera o infraestructura, básicamente. Sí, eso, ¿no?, fue lo declarado ante la legislatura. Claro, que es válido. Es válido, sí, pero nada fue a parar a eso. Claro, no se construyó el puerto de Buenos Aires. Nada fue a parar a eso. E inclusive en medio de la guerra con el Brasil se trataba de que se girara perentoriamente la mayor cantidad de oro posible para sostener el ejército, y eso también fue dilatado por los comerciantes y los que estaban más o menos con el crédito. Además, el crédito también, después están las características del crédito, ¿no? O sea, si uno compara con los créditos que están tomando los otros estados, diría que es del peor manejado prácticamente, ¿no? Sería como que desde la lógica del acreedor nosotros éramos más sospechosos de no pagar. Sí, más riesgosos. Bien. En algún punto. Ahora, una pregunta técnica. ¿Cuándo se termina de pagar el empréstito con la casa Baring Brothers? Completamente se termina de pagar recién en 1904 y prácticamente se terminaron pagando como 15 millones de libras esterlinas de 1 millón que se tomó. Bueno, a ver. Está bien, en 80 años, ¿no? Sí. Seguramente se depreció algo la libra esterlina, pero igual es una enormidad. Es lo que entonces suele decirse que esto, a ver, te prestan plata no para que vos, lo peor que puede ocurrir para la banca Baring Brothers es que el deudor pague en tiempo y forma el crédito. Lo más o que lo defaultee y nunca más lo pague. Bueno, eso sería, pero ya sabemos que, digamos, ante esa situación, en el siglo XIX, a los cañonazos se cobra el crédito. Y ahora vamos a hablar de con qué estaba garantizado el pago del crédito, que es un tema importante. Pero que no era así con los otros créditos. Mira vos, claro, a Brasil no le exigen lo que no, le exigen una parte de las rentas de aduana. Bien. Como garantía. Acá es toda la tierra fiscal de la provincia de Buenos Aires. Pero para volver al tema del pago,
el crédito como herramienta política de un Estado sobre otro para dominar su economía, o por lo menos para tenerlo maniatado, es precisamente la perpetuación del pago de los intereses, en el sentido de que vos prácticamente nunca, y después en el siglo XX y lo que va del XXI, creo que esto se complica cuando tenés que sacar un crédito para pagar los intereses del crédito anterior. Sí, exactamente. En una suerte de noria de permanente giro, ¿no? Sí, el tema es que, bueno, durante muchos años también no se pagó el crédito, entonces se iban acumulando intereses y después, bueno, nunca se terminaron de hacer una negociación para quita de intereses, por así decirlo, y bueno, y moras, vencimiento, etcétera, etcétera. Eso también lo usó políticamente en algún punto Rosas, con los bloqueos. Claro. Diciendo, bueno, si me bloquean, yo no puedo tener comercio exterior, no puedo pagar el crédito. Y ahí un poco algunas casas bancarias decían, bueno, aflojen con un bloqueo tan severo, porque si no, no hay... Sí, tiene razón Rosas, que dice que no nos paga porque no tiene porque no tiene con qué, o no tiene rentas de aduana para pagar el crédito. Rosas, ese es un aspecto importante, ya vamos a llegar a Rosas en esta historia cronológica que estamos haciendo, pero cuando Fernando dice lo de los bloqueos, anticipo, va a haber un primer bloqueo al puerto de Buenos Aires y a los ríos argentinos en 1838 por parte de Francia, hasta 1840. En el medio se va a producir la sublevación de los libres del sur, que tiene que ver con algo que se vincula con esta cuestión, que es la ley de enfiteusis, ya lo vamos a mencionar con Fernando. Pero después el gran bloqueo va a ser el bloqueo anglo-francés al puerto de Buenos Aires, al Río de la Plata, 1845-1849. Y durante esos años lo que está diciendo Fernando es que Rosas tiene la excusa perfecta. Rosas era muy puntilloso, era muy legalista, no puede romper todos los vínculos jurídicos que lamentablemente la Argentina había adquirido en inferioridad de condiciones y con una mentalidad de poca habilidad e interés negociador en el gobierno de Rivadavia. Justamente este año se están festejando por parte de los ingleses y de algunos argentinos los 200 años del tratado de 1825. Ya nos vamos a referir específicamente a ese tratado. Pero lo que sí hace Rosa es decir, bueno, algo de sentido común. Si ustedes me están haciendo la guerra, lo mínimo que voy a hacer es no pagarle los créditos, o por lo menos los intereses, ¿no? Y Exacto. eso fue lo que ocurrió en esos años. Sí, para no quedar como que no tenía voluntad de pago, hacía pagos simbólicos, por una fracción de los intereses anuales. Bien, ¿no? Bien. Pero bueno, eso es un poco lo que sucede, pero bueno, después eso se retoma los pagos de crédito después de Caseros, lógicamente, y bueno, pero igualmente eso continuó tratando de abonarse, inclusive después entra también en el combo del default post-1890 prácticamente. Bueno, y por eso ahí se termina de pagar en 1904, cuando ya prácticamente se termina de pagar completamente la deuda argentina de hecho, en la crisis de 1890 la casa Baring-Brade casi quiebra por culpa de Argentina también, ¿no? O sea, hubo una relación de largo plazo con Baring Brothers. Un matrimonio. Claro, sí, una especie de mal avenido. Una relación tortuosa, diríamos, con esta casa bancaria. Sí. Que, bueno, se arma precisamente un consorcio, un arreglo con toda la banca londinense, ya con Pellegrini y Sáenz Peña en la década del 90 del siglo XIX. Escúchame, Fernando, vos dijiste que prácticamente un poquito más de la mitad de ese 1.000.000 de libras esterlinas es lo que la banca... Arriba, y una fracción muy chiquita de oro. ¿Y qué se hace con eso? Bueno, en definitiva, muchos en letras de cambio, o sea, en realidad te daban una letra que la descontaban los mismos comerciantes británicos con las mercaderías que importaban. O sea, el gobierno, porque esto está muy intrincado con el banco de descuentos, ¿no? A ver. El banco
y la ley de enfiteusis. O sea, la provincia de Buenos Aires ya venía endeudada de las guerras de independencia. Sí. ¿Verdad? Con toda esa deuda se le ocurre al gobierno de Martín Rodríguez, Manuel García, ¿no? Que ya exactamente, lo hemos mencionado. Ya los has mencionado. Que fue el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, de varios, inclusive del primer gobierno de Rosas. Exactamente. Sí. Omnipresente. Omnipresente, con aceitadísimas relaciones con Gran Bretaña, ¿verdad? Diría que casi que era la llave del gobierno británico acá. Sí, sí. Era gestor de ellos ante nosotros. Completamente. Perdón los descendientes de Manuel José García, pero hay cosas que decirlas claramente. Y diría que Rivadavia de economía no entendía casi nada. No, claro. Dijimos en ese Mates con Historia, porque nos preguntábamos, el hombre de las luces, en realidad no entendía demasiado de nada, pero bueno. Sí, tenía una visión muy municipal de la política y bueno, y lógicamente trataba de tal vez en modernizar, ¿no? Y engancharse a las ideas de ese momento iluministas, que ni siquiera eran tanto las de ese momento, porque ya de ese momento estaba la Santa Alianza en Europa, ¿no? O sea, conservadora, claro. Estaba medio atrás mano en algún punto. Pero bueno, sí, claramente había revoluciones liberales también en España, la de Riego, ¿no? Exactamente. Pero bueno. Lo del banco de descuentos, ¿cómo es eso? Lo del banco de descuentos es un banco autorizado por el Estado, pero manejado por privados, ¿no? Ajá. Manejado por privados para supuestamente imprimir papel moneda con un respaldo en metálico. Uh-huh. Con lo cual acá vemos que en la gestión esta de Martín Rodríguez, Rivadavia, bueno, todo el equipo unitario hasta que viene Dorrego, sí, prácticamente, entraría en la volteada de las Heras también en algún punto, está todo completamente, no diría coordinado, pero sí relacionado. La enfiteusis, alquiler de la tierra pública, arrendamiento por parte del Estado para obtener recursos para pagar la deuda. Uh-huh. El banco de descuentos, que necesitaba metálico. Entonces ahí entra a jugar la famosa mining compañía... la compañía minera para explotar el de Famatina, cerro, ¿no? La Mining Association de Rivadavia con británicos, a la que, o sea, que en realidad fue todo un bluff porque nunca llegó a operar. Inclusive Braulio Costa, uno de los que estaba en el consorcio, estaba asociado con Quiroga, con lo cual ese tenía una relación más directa para realmente tener el metálico de Famatina. Bueno, pero en realidad nada de eso sucedió. Y el Banco de Descuentos como agente financiero del Estado y agente financiero de los comerciantes británicos y criollos en el negocio de importación con Gran Bretaña. Con la primer conversión al oro, la primer convertibilidad es efímera, por supuesto. Sí, sí. Y por eso se necesitaba que llegaran onzas de oro en préstito. Sí. Para tener metálico, para respaldar la emisión de moneda. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estaba bloqueada la relación con el Alto Perú, ¿no? Ya se había independizado Bolivia, o sea, no llegaba ya más metálico de Potosí, la habitual fuente de metálico para el comercio exterior. Y tener en cuenta que el comercio exterior del litoral argentino, de provincia de Buenos Aires, de las Provincias Unidas de Río de la Plata, ya fenecida la relación con el Alto Perú, era siempre deficitario. Claro. Por eso, antes, y cuanto más importaban, más ganaban los comerciantes porteños. Por eso esta cuestión, desde el 25 de mayo de 1810, de permitir la exportación de metálico. Bien. ¿Quién permite la exportación de metálico? La primera junta, el gobierno de Martín Rodríguez, Rivadavia, etcétera, etcétera. Sí. Rosas la bloquea, claro, la exportación Dorrego de metálico, también. y después que cae Rosas, vuelve a haber exportación de metálico. ¿Por qué? Porque el puerto, el establishment comercial de Buenos Aires ganaba con más importaciones.
Ahí empieza la famosa timba financiera. Sí. A ver, porque los comerciantes no son productores. Ese es el gran también drama de fondo. O sea, esta política prioriza al intermediario. Más que timba en ese momento, yo diría fuga de capitales, ¿no? Bien. En algún punto. Pero estoy errado si yo digo que este modelo que vos acabás de describir, que tiene que ver con lo financiero prioritariamente, pero que luego se traslada a la economía real, prioriza al que es en realidad el barraquero del puerto de Buenos Aires, sí, en detrimento del productor, digamos. En detrimento del productor. Supongamos, bueno, no era en industrias, pero por decirte, el que no, sí, las industrias del interior, claramente las principales perjudicadas. Son las primeras víctimas. Por eso, bueno, Junta Grande lo primero que dice, bueno, a ver, paremos esta cuestión, claro, porque ahí están los diputados que proceden del interior. Acá muere todo el interior. Claro. Y ese es el arreglo, bueno, de Rosa con la ley de aduanas, ya lo sabemos. Escúchame, Fernando, porque va pasando el tiempo. ¿Cuál es el salto entre el banco de descuentos de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando, exactamente, al llamado Banco Nacional, que va a estar durante la presidencia de Rivadavia? Sí, también efímero porque la presidencia de Rivadavia es efímera. Sí, un año y medio. Exactamente. Y diría, en realidad, en términos formales, de vuelta, es una presidencia solamente para la provincia de Buenos Aires porque ningún gobernador lo reconoció como presidente. Exactamente. Y la Constitución unitaria fue rechazada. Con lo cual, en realidad, esa presidencia surge del reconocimiento de Gran Bretaña de la independencia, ¿no? Como Estado, claro, formal. Bueno, necesitamos una autoridad nacional, más aún, bueno, y esta cuestión, este adelantamiento de Rivadavia con ejercer funciones de presidente con la cuestión y un presidente unitario con la cuestión de Famatina, ¿no? Pero bueno, como es una constitución rechazada, en realidad fue todo. Y el Banco Nacional es lo mismo, es una conversión, pero que también ya para 1826 los billetes son de curso forzoso porque deja de haber metálico. O sea, no puede haber más conversión de billetes a oro, plata, cobre. De hecho, la acuñación era en Inglaterra de la moneda metálica de la provincia de Buenos Aires. Porque bueno, y generalmente eran monedas de cobre, o sea, ahora, un valor muy menor a comparación del oro y la plata. Banco Nacional. Yo escucho Banco Nacional y uno dice que era como el Banco de la Nación Argentina del momento. Seguía siendo de mayoría privada con estos comerciantes que dijimos, ¿no? Un mix de comerciantes británicos con. O sea, el Banco Nacional criollos de la época de Rivadavia era un banco privado y no avalado por el Estado. Y no de capitales nacionales, llamémosle así. No de capitales fiscales. De hecho, no quieren un banco de mayoría estatal, por así decirlo. Claro. Ni Manuel García ni Rivadavia. Eso es lo que explica cuando se funda el Banco de Descuentos. Sí. Porque el Banco Nacional lo va a dejar morir, llamémosle así, creo que cuando vence la concesión, es como que no lo renueva, Rosas, en 1836. Y lo transforma en Casa de Moneda. En la famosa Casa de la Moneda. Pero en el medio, cuando se produce la renuncia de Rivadavia, y con Rosas sí es fiscal. Claro, ahí se lo con lo cual la emisión es respaldada. Se lo nacionaliza, llamémosle así. Pero en el medio se lo provincializa. Renunciado Rivadavia a la presidencia de la República, estábamos en guerra con el Brasil. Renuncia en el medio del descrédito cuando se conocen las cláusulas del Tratado Preliminar de Paz. 1827. Perdíamos la banda oriental. El que asume la gobernación de Buenos Aires con representación diplomática del resto de las provincias es Manuel Dorrego. Exacto. Y él quiere seguir la guerra. Pero él quiere seguir pagando el empréstito. Pero el Banco Nacional de capitales privados de los comerciantes británicos le cierra el chorro de agua, ¿no? Y de hecho hasta le presta al almirante Lecor. Claro, que era de las fuerzas portuguesas. Con lo cual, por ejemplo, Sáenz Valiente se quiere retirar del directorio porque lo insultaban por la calle, prácticamente. Claro. O sea, en medio de una guerra, el banco, el principal banco de la provincia de Buenos Aires estaba prestando al almirante que estaba tomando Montevideo. Bueno.
ven cómo, porque a veces, mirá, dejan comentarios, ¿no? Claro, algunas almas sensibles se escandalizan con el perfil revisionista del canal. Hay ahí una mirada... Bueno, yo he visto bibliografía y francamente es muy exculpatoria de Rivadavia, ya sabemos, la bibliografía más liberal, por así decirlo. O directamente hacen un salto mortal y estas cuestiones la obvian. Claro. En general hay una fuente de la que todos abrevan, que es Fichte, creo que es Ernesto Fichte, Historia de un empréstito, año 1963 más o menos. Después está Agote, la historia del Banco Provincia de Buenos Aires. Son fuentes clásicas de esto. Sí. Y obviamente los documentos, por supuesto, Sí. que están en el Archivo General de la Nación, está claro. Que bueno, de los que han abrevado José María Rosa, toda la literatura revisionista en general, por supuesto, que ha puesto mucho foco en esto, porque es obviamente escandaloso y bueno, y echa un poco por tierra la cuestión del procerato de Rivadavia, ¿no? Claro. En algún punto. Por eso, en algún sentido, Rosas creo que lo que hace es tratar de ir desmantelando estas cuestiones. Por ejemplo, cuando se le da la oportunidad de que vencen a los 10 años de creado el Banco Nacional, lo que se propone es decir, bueno, no puede seguir de ninguna manera un Banco Nacional con estas características. Y por eso lo transforma, como vos dijiste, claro, lo provincializa en el sentido estricto porque lo pasa a la provincia de Buenos Aires, del cual él era el gobernador, pero por lo menos cambia el objeto, ¿no? Pasa a ser una institución crediticia que prioriza el interés nacional, como en cualquier otro lugar serio del planeta. La ley de aduana de 1835, está bien, se pueden hacer matices, no se la aplicó de modo completo, pero bueno, por lo menos marca una intencionalidad de salir de ese librecambio ciego, ideologizado, a un proteccionismo de lo que era posible hacer en ese momento. Sí, inclusive diría ahí, y no por alabar a Juan Manuel de Rosas en ese sentido, pero está la cuestión ya primigenia, ¿no? Ante una fuerte salida de divisas, en este caso oro y plata, metálico, hay una desvalorización, obviamente, menos circulante para las transacciones económicas y si se pretende emitir papel moneda, menos respaldo para que circule en una conversión, por supuesto. Claro, ¿no? claro. Y Rosas que esto lo dice Alberdi, no es que estoy poniendo a Adolfo Saldías o a José María Rosa para... Sí, Alberdi. Alberdi. Padre del liberalismo argentino. Padre del liberalismo argentino. O sea, sí. La moneda con Rosas cada vez más fuerte porque no salía el metálico. Sí. O sea, valía cada vez más la moneda y con bloqueos. Exacto. Obviamente también había ajustes fiscales brutales y problemas de toda índole de tipo económico también, ¿no? Pero y después, bueno, está toda la discusión sobre cómo se cierra la enfiteusis también. Bien, ¿no? En ese sentido. Iba a pasar ahí, porque vos dijiste que, por ejemplo, a Brasil, la banca Rothschild, que era otra de estas grandes casas, la más grande. La más emblemática, ¿no? Uh-huh. De la City de Londres, no le exige que garantice el pago de la deuda que asume Brasil con la misma, digamos, del mismo modo férreo como la banca Baring Brothers sí nos lo exige a nosotros, o capaz que también en la sumisión mental que tenía un tipo como Rivadavia o Manuel José García le salió incluso de motu propio, ¿no? A ellos ofrecer en garantía las tierras fiscales de la provincia de Buenos Aires. Eso fue básicamente lo que hizo Argentina. Prácticamente toda la tierra de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo se implementa con este nombre raro que a la gente puede... Bueno, los abogados lo sabemos, enfiteusis es un tipo de derecho real sobre la tierra pública, pero bueno, ¿qué fue esa ley de enfiteusis? ¿Por qué fue tan criticada luego, digamos? Bueno, en realidad era un fin, casi diría, principalmente recaudatorio. O sea, obtener recursos, más allá de los de la aduana, para pagar la deuda pública principalmente, ¿no? A partir de la tierra. A partir de la tierra. O sea, el Estado, la tierra fiscal, en una progresiva avance
zonas despobladas o en poder de tribus indígenas. El Estado, que era el dueño de esas nuevas tierras, por así decirlo, las alquilaba principalmente a hacendados y supuestamente agricultores. De hecho, Rivadavia intenta renovar la Escuela de Agricultura de Belgrano, pero bueno, no tiene alumnos y se termina cerrando, o sea, al poco tiempo. O sea, claro. Había... la mayor parte de las reformas rivadavianas quedaron en la nada. Sí. Podría haber sido la oportunidad para el desarrollo de los famosos farmers norteamericanos, más evitar el latifundio. En algún punto sí. El tema es que los hacendados y además había en parte de esa tierra había gente viviendo. Se los echaron para que el hacendado que iba a pagar el arrendamiento al Estado. Sí. Es muy duro decir que la principal beneficiaria de la ley de enfiteusis, esto de apropiarse, de usufructuar la tierra fiscal nueva, ¿va a ser la sociedad rural argentina? Y sí, con el futuro sí. O sea, es duro, pero es cierto. Es cierto, sí. Inclusive hasta en algún punto también Rosas termina legalizando esa ocupación, ¿no? O sea, porque lo terminan comprando por muy poco. Esas tierras al Estado de Buenos Aires. Ahora, ahí va a haber una manganeta con el tema del canon, ¿no? Sí, bueno, no se termina pagando en general prácticamente el canon, con lo cual, si la principal cuestión era que recaudara para pagar la deuda, bueno, resulta que no había un poder de fiscalización fuerte para que los hacendados pagaran ese canon. Bueno, la ley no era en sí mala, los cánones no eran onerosos, claramente para el que se dedicaba a la ganadería era un canon mayor que para el que se dedicaba a la agricultura, por ejemplo, pero bueno, la cuestión es que no se desarrolló ni la agricultura y no cobró el canon por el arrendamiento de la provincia de Buenos Aires, por lo menos completamente, ¿no? Seguramente algunos pagaron canon, no es que nadie pagó, pero claramente fue mucho menor a lo que debería haber recaudado, ¿no? Una acotación, cuando Fernando refería que en esas tierras en realidad ya había gente viviendo, que en realidad eran núcleos poblacionales muy pequeños, población rural obviamente, gauchos, aparceros, en fin. Exactamente. Estamos hablando de la zona de puesteros. Claro, Junín, Pergamino, Dolores, claro, zonas Chascomús, ¿no? Tandil. Por una ley de la legislatura, con posterioridad, no se los va a reconocer como legítimos poseedores de ese territorio, lo cual es jurídicamente interesante la discusión, porque venían en uso, en posesión pacífica, como llamamos los abogados, es decir, estaban asentados por generaciones en esos lugares, con lo cual podrían haber adquirido, por lo que llamamos nosotros en abogacía, la prescripción adquisitiva, es decir, una persona que está ocupando y que actúa como el legítimo poseedor, luego de un determinado tiempo, el Estado lo reconoce como verdadero titular dominial, como si tuviera la escritura a nombre tuyo, ¿no? Bueno, con esta ley se los intima de un día para el otro y para que desalojen esos predios, con lo cual los que podrían haberse beneficiado en cuanto a un blanqueo de las propiedades, que eran los que estaban asentados produciendo de un modo rudimentario, si se quiere, pero produciendo al fin, son desplazados por estos otros propietarios que son los que finalmente terminan quedando como propietarios de esas enormes extensiones en provincia de Buenos Aires. Y se va a producir un hecho paradigmático, paradójico en realidad, que es cuando Rosas, en su segundo gobierno, siendo él un hacendado, pretende cobrarle. Se le ocurre decir, había que cobrar un canon. Y ahí se le levantan, en esta revolución de los libres del sur, Ambrosio Kramer, el cabecilla, llamémoslo así, pero también va a haber, un Castelli, que era pariente de Juan José Castelli, no sé si no era hijo, en fin, fue en 1839 la famosa revolución que Rosas manda a reprimir, porque estábamos en plena guerra con Francia y los revolucionarios del sur estaban carteándose con el almirante de la flota francesa, ¿no? En fin.
Pero esto también viene a demostrar que Rosas, algunos dicen, bueno, siempre gobernó para su clase. Eso pudo haber sido en el primer gobierno, 1829-1872, pero cuando dicta la famosa ley de aduana de 1875 y luego, que básicamente protege las economías regionales del interior del país, y luego dice hay que pagar el canon a los latifundistas, bueno, prácticamente se granjea el odio de los de su clase, ¿no? Eso es algo que algunos no reconocen. Pero bueno, Fernando, ¿qué otra cuestión vinculada a lo económico? Ahí te veo que querías así. Vos querés leer a José María Rosa. No, para nada, no, para nada. A ver, acá está un poco la cuestión esta de tener en cuenta esta visión, no sé si diría de clase, pero sí completamente egoísta, si se quiere, de que primero están los negocios y después está el bien común, el interés nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo paradójico de esta visión municipal de esta naciente clase comercial y estanciera porteña, ¿no? Claro. Donde Rivadavia es el exponente principal, ¿no? Sí. De eso, o sea, una cortedad de miras y además pretender que todo el interior, trabaje para el puerto, ¿no? Claro. El puerto usufructe todo el esfuerzo colectivo, ¿no? Claro. Sí, los recursos productivos, claro, del interior del país, que todavía en ese momento era mucho más importante en términos proporcionales de producción agrícola, ganadera, minera, que la provincia de Buenos Aires, que todavía era una parte menor, venía creciendo, pero una parte menor del producto de las Provincias Unidas de Río de la Plata, por así decirlo. Yo cuando voy a ver estos temas en historia o los desarrollamos acá en el canal, yo por eso quería tener tu voz autorizada en temas que son más técnicos, más económicos, que requieren una explicación más solvente, y yo soy abogado y un simple aficionado a la historia y no tengo esas herramientas. Pero lo que uno ve, porque del otro lado yo sé que lo peor de todo esto es que quedó también una especie de latiguillo, ¿no? A través de las sucesivas generaciones de argentinos, porque es como que Manuel José García después se reencarna en José Alfredo Martínez de Hoz, ¿me entendés? Es más o menos la misma mentalidad, o Federico Pinedo en la década del 30, o Raúl Previs, yo me estoy metiendo en materia económica. Sí. Ojalá hubieran tenido por lo menos el sentido común de un Carlos Pellegrini. Un Carlos Pellegrini que, siendo liberal, un hombre de la generación del 80, o sea, no estoy citando a ningún revisionista loco, ningún marxista, tiene esa famosa frase genial, en un país agroexportador que depende del clima, al que una sequía puede trastocarle los números, Pellegrini decía, no es serio que la economía de un país depende de su régimen de lluvias. No es serio. El fundador del Jockey Club de Buenos Aires, ¿sí? No el Che Guevara. Digo, porque después te persiguen y te prepotean como diciendo, bueno, pero usted qué está planteando, Schurman, Ventura, ahora trajo un aliado que le da letra económica. Usted quiere ser una Corea del Norte, vivir con lo nuestro, aislarnos del mundo. No, a ver, yo no tengo problema en vivir abierto al mundo. El tema es que esa apertura al mundo siempre obedezca no a una moda ni a una frase hueca, sino que se haga sin perder de vista cuál es el interés nacional. Y cuando digo interés nacional, refuerzo la idea que acaba de expresar Fernando, en el sentido de que el interés nacional no es el del puerto de Buenos Aires. Integra el del puerto de Buenos Aires como el de... En su momento, en el virreinato, se tenía en cuenta, había una mirada, aunque colonial, pero en el que las regiones tenían un contrapeso. Y eso, con el proceso emancipador, con la pérdida del Alto Perú, que nos privó del metálico, con la pérdida de la banda oriental, que nos privó del puerto alternativo y nos sumió al resto de las provincias. Del puerto natural, en realidad. El puerto de Montevideo.
y nos dejó rehenes del puerto de Buenos Aires, claro, con la salvedad de un Rosas que, sin dejar de ser porteño y sin dejar de pensar que la Confederación Argentina, la hegemonía, la locomotora iba a ser la provincia de Buenos Aires, eso es cierto, pero por lo menos pensaba con una mirada de conjunto, eso va a ser la excepción a la regla va a ser la mirada mezquina de un Rivadavia o de un García, ¿no? Sí, bueno, por eso después está la aparición del Estado de Buenos Aires, o sea, cuando no me convienen las reglas del juego o no tengo el poder total, me voy. Me separo y bueno, eso lamentablemente nuestras luchas internas van a seguir así hasta la aparición de la generación del 80 prácticamente, ¿no? En donde, de nuevo, o sea, tienen que venir especialmente dos tucumanos, Avellaneda y Roca, para doblegar, pero así todo negociando con la clase y con Gran Bretaña, ¿no? Pero Gran Bretaña. Que por lo menos plantean matices interesantes. Sí, lógicamente. No es para nada la generación del 80, no es para nada la generación del 37 o de Mitre. O de Mitre, sí. Tal cual. Incluso dentro de lo que fue la figura de Roca, a la que ya llegaremos, aunque le hemos dedicado algunos primeros mates con historia, exacto, no es lo mismo, a veces nos olvidamos que fue 2 veces presidente de la República, cuando la presidencia duraba 6 años. El segundo gobierno de Roca, curiosamente el menos estudiado, sí, es un poquito, creo yo, el más rescatable en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la proyección antártica va a tener nuestro país. Entre otras cuestiones. Es armar un Estado nacional con presencia territorial real y efectiva. Vos fíjate, Rivadavia, lo decíamos en el Mates con Historia anterior y vamos cerrando un poco, va a ser el único hombre al que curiosamente la tradición le asigna empecinadamente la idea de que fue el primer presidente, muy discutible, pero bueno, ahí está el sillón de Rivadavia, etcétera, ese culto, ¿no? Nunca dejó la ciudad de Buenos Aires, no conoció ni la ciudad de San Nicolás. No. O sea, al punto tal que leíamos la obra de Vicente Sierra, magnífica, ¿no? En la que mirá que hasta Manuel José García le sugirió, mire, dese una vuelta por la Plaza de las Carretas, por lo menos. Así por lo menos conoce los suburbios de Buenos Aires. Rivadavia ni siquiera se permitía eso. Claro, ¿no? Ni San Nicolás ni Chascomús, que ya eran pueblos importantes en la provincia de Buenos Aires. Y en cambio un Roca no solo va a llegar a caballo hasta el río Colorado y el río Negro, sino que después va a hacer el famoso abrazo del estrecho con el presidente chileno. Exacto. Sino que tuvo una proyección antártica en nuestro país, con lo cual evidentemente es una diferencia, ¿no? Bueno, Fernando, ¿cómo la pasaste? Mirá, se pasa volando. Sí. Mates con Historia se pasa muy rápido. Bueno, espero haberte sido útil. Sí, por supuesto. Y bueno, cualquier cosa. Vamos a tener otros temas económicos. Espero contar con tu presencia. Ningún problema. Porque a mí me exime de cometer errores en cámara, que me avergüenza. Sí. Sos una voz autorizada, sos rosarino, sos un amigo, entonces la próxima te vamos a invitar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado acá. No, por favor. Y bueno, yo me despido, deseándoles buena semana. Nos vamos a tomar 2 semanitas de vacaciones, ¿sí? 2 semanitas invernales de vacaciones. Ustedes se toman unas vacaciones de nosotros, podríamos decir también. Así descansamos, pero nos vamos a reencontrar fines de julio, volvemos. Vamos a poner una plaquita ahí en el canal para los que se suman después, pero ya ustedes están avisados. Muchas gracias por seguirnos, por difundir, por comentar, y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Que estén bien.